Agradecemos al doctor David Zuluaga por su reflexión. Continuamos con la conferencia Rendimiento de las revistas científicas en la web, el caso de Colombia, orientada por Enrique Orduña Malea, ingeniero técnico de telecomunicaciones, licenciado en documentación, máster en contenidos multicanal y doctor en documentación de la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente trabaja como profesor en la misma institución. Es miembro del grupo ThinkEpi y redactor del anuario ThinkEpi desde el año 2011. Bienvenido. ¿Sí? ¿Se me escucha? Estupendo. Bueno, yo estaré de pie acá porque soy demasiado nervioso como para estar en el atril ahí quieto. Así, si les parece bien, así lo haré más dinámico. Bueno, lo primero de todo, agradecerles la presencia esta tarde. Yo estoy encantadísimo de estar acá. Es la primera vez que visito la ciudad. Había estado en Bogotá, pero en Medellín no. Y agradezco muchísimo la invitación a Jonas Anozos, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y a la universidad por el espacio y por la coordinación del evento. De verdad estoy muy contento de estar aquí. Bien, cuando se me invitó y comencé a pensar posibles temas que podrían ser de interés para la audiencia, yo primero pensé pues, en temas relacionados con Google Scholar, que fundamentalmente son las áreas en las que he trabajado los últimos años. Pero finalmente cambié un poquito la idea y pensé que quizá para ustedes pudiera ser muchísimo más interesante una charla acerca de la presencia y el impacto que tienen las revistas colombianas en la web, ¿de acuerdo? Y bajo esa perspectiva, de alguna forma, pues tracé este título que refleja un poquito el interés que tengo y los objetivos con la charla de hoy. Bien, ¿cuál es el objetivo fundamental de mi charla por hoy? Algo que pareciera una cosa de menor valor, una tontería. Hacer pensar o transmitir la idea que realmente una revista científica, por supuesto el acervo del conocimiento científico y muchas cosas más, en su canal online es, ante todo, una página web. Parece como desacralizar, ¿verdad?, la revista. Pero tiene su importancia en cuanto a canal de comunicación y a lugar donde nosotros podemos visualizarnos, posicionarnos y extraer un impacto que muchas veces nos olvidamos de él porque estamos analizando otros aspectos. Así pues, mi objetivo fundamental es transmitir esa idea de que una revista online es una página web y en tanto que página web tenemos que cuidarla y tratar ciertos aspectos tanto técnicos como de posicionamiento. Y en segundo lugar, transmitir también la idea de que una mala página web de una revista online puede destruir completamente la reputación que tiene una revista, ¿de acuerdo? Tiene ese factor de importancia. Podemos hacerlo todo estupendamente bien, pero un sitio web que esté mal construido nos va a repercutir negativamente en muchísimos aspectos. Y, bien, con esa idea, esos objetivos planteados, pensé, bueno, ¿cómo lo puedo llevar a cabo para que sea de interés para ustedes? Bueno, pues se me ocurrió hacer un análisis de las revistas colombianas en la web. Mi intención primera era analizar toda la población de revistas colombianas. No sé si me equivocaré, ustedes me pueden corregir, estará en torno a 500, 600 revistas, más o menos. ¿Sí? ¿Más o menos? Por razones de tiempo no pude analizarlas todas y tomé una pequeña muestra que creo que es significativa y ahora les comentaré cómo lo hice. Y identificar esas revistas, identificar el URL de esas revistas y aplicar un análisis webmétrico o cibermétrico para ver la salud, muy básica, pero la salud de esas páginas web en tanto que revistas online. Y en ese diagnóstico, en ese trabajo, ir extrayendo ciertas buenas y malas prácticas de las revistas, ¿de acuerdo? Y que esa información pues, pudiera ser de utilidad a editores y a cualquier persona que esté trabajando pues, en ese proceso de producción en cada una de sus fases distintas. Bien, utilizaré, bueno, me adelanto, pero utilizaré ejemplos de revistas colombianas. Espero que no les sepa mal, ya me disculpo por adelantado porque pondré ejemplos explícitos porque si no me era muy difícil hablar de ciertas cosas si no ponía ejemplos y luego solamente con el objetivo de mostrar buenas y malas prácticas para que podamos mejorar ciertos sitios web. Bien, así pues,
tal cual si fuese un trabajo académico, en ese formato INRID, ¿no?, que muchas veces nos exigen cuando estamos escribiendo. Voy a estructurar mi charla. Hablaré muy brevemente de la cibermetría, porque como voy a hacer un análisis cibermétrico, pues por lo menos saber qué es eso de la cibermetría, y luego explicaré un proceso muy rápido de cómo he identificado las revistas, cómo las he analizado, qué indicadores he utilizado, y en ese análisis de los datos pues iremos viendo buenas y malas prácticas que tienen las revistas, fundamentalmente en cuanto a la obtención de enlaces externos, la generación de reputación y la sintaxis de los URLs de esas revistas, ¿de acuerdo? Que son parámetros que normalmente no se miran, pero que tienen una influencia directa en la reputación de las revistas. Bien, suelo comenzar, o me gusta comenzar, con este tipo de cosas para desacralizar un poquito los temas que trato. Soy muy consciente de que lo importante es el trabajo que hacemos los investigadores. Yo trabajo como investigador en mi universidad, aunque haga también tareas de docencia, por supuesto, y de asesoría y consultoría, pero ante todo soy investigador. Sé que lo importante son los resultados de la investigación de nuestros trabajos, y muchas veces pensamos que otros aspectos fuera de los contenidos de los artículos no son de importancia, como refleja esta viñeta con cierto humor y que tiene toda la razón del mundo. A veces sí que nos desviamos y pensamos que solamente lo importante es esa parte de las métricas, y eso también es erróneo, ¿de acuerdo? Eso de pensar que solamente es bueno tener el número de likes, el número de retweets, el número de citas, tampoco. Pero sí tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar en un punto medio y tener en cuenta que no solamente es importante para la comunicación de la ciencia el contenido, sino el continente, porque la ciencia sin comunicación no es ciencia. Y si no se puede comunicar, no estamos haciendo ciencia. Y eso es importante remarcarlo. Bien, no sé si lo verán muy bien, pero bueno, la PowerPoint sí lo tendrán, ¿verdad?, disponible, lo tendréis para verlo en mayor detalle. La cibermetría es una técnica de análisis cuantitativa que se centra en cuantificar la información que existe en la web, a todos sus niveles. Yo me dedico fundamentalmente a analizar esto en el espacio académico, es decir, analizar el impacto de autores, de revistas, de universidades, de topics, etc. Es una disciplina que nació un poquito antes de que naciera realmente la web, y nació con la parte del análisis de los enlaces, ¿de acuerdo? Esos enlaces que van entre un sitio y otro sitio y denotan reputación y afectan el posicionamiento de los resultados en las búsquedas en Google o en cualquier otro motor de búsqueda. Esta disciplina ha ido evolucionando con el tiempo. Esto es un pequeño mapa que he realizado con Bosbauer, y son papers en los que en las palabras clave aparecen ciertos términos muy relacionados con la disciplina. La disciplina se dividió, una parte fue a Web Analytics, a estudiar el tráfico web de los sitios web, es decir, cuántas personas acceden a un sitio web, desde dónde acceden, qué hacen una vez llegan a mi sitio web. Todo eso se le llama analítica web y se puede aplicar y se debe aplicar a las revistas. Las revistas deberían tener sistemas de analítica para conocer todos esos aspectos. Otra rama fue a la parte de las universidades, que es lo que más se conoce como Webometrics, y el ranking web de universidades de Isidro Aquí, yo creo que es conocido en Colombia. Y últimamente la evolución nos ha llevado a medir los canales de redes sociales. Medir Twitter, medir Facebook, medir LinkedIn, medir un montón de parámetros donde podemos conocer el impacto que tienen todos los agentes que intervienen en el proceso de creación y difusión y consumo de información científica. Bien, para mi trabajo, ¿qué planteé? Mi idea inicial, como dije, era analizar la población completa de revistas colombianas, y es algo que voy a hacer. Lo tendré en unas semanas, pero para el día de hoy no tuve tiempo, y decidí tomar una muestra de revistas. En ese sentido, me fui a Colciencias y retomé. Sé que estos días están apareciendo nuevos listados, ¿verdad? No todo el mundo en esta sala le gusta Publindex, por lo que he podido escuchar, pero bueno, era un listado. Así pues tomé la convocatoria de 2016, todas las revistas que aparecían ahí, y además añadí las revistas en sociales y en humanas colombianas que estaban presentes en Journal Scholar Metrics, que es un producto que ayudé a crear mi grupo EC3 de la Universidad de Granada, y son aquellas revistas que están indizadas en Google Scholar Metrics y por lo tanto tienen una presencia en Google importante y un sitio web que cumple con los requisitos técnicos de indización de Google, como un complemento a la anterior. Bien,
Sumando ambas bases de datos, llegué a una muestra de cerca de 300 revistas, podríamos decir que es el 50%, a lo mejor, de la población total de revistas colombianas. Solapaban 73 publicaciones que estaban en ambos productos, aunque me sorprendió que 43 revistas solamente estuvieran en Journal Scholar Metrics y no estuvieran en el listado de Colciencias. Pero bueno, no era mi intención analizar esas relaciones entre las bases de datos, simplemente tener una muestra importante de revistas para analizar lo que yo quería. Bien, ¿qué hice después de detectar esas 300 revistas aproximadamente? Localizar el URL de cada una de ellas. Parecerá una tontería, pero no ha sido tan fácil localizar el URL de la página principal de cada una de esas revistas. No porque no encontrase la revista, sino porque cuando encontraba la revista no era la página principal. Y había que hacer un cierto camino para encontrar. Y esos son de los aspectos que os quiero comentar. Bien, ¿qué hice? Analizar la estructura de esos URLs porque es muy importante. Si esa URL tenía el protocolo de seguridad o no lo tenía, si era un dominio, si era un subdirectorio, si era un subdominio. La característica de ese URL porque importa a la hora de generar enlaces externos y eso es visibilidad para la revista. Y lo que hice fue irme a Majestic. Majestic es la mayor fuente del mundo en análisis de enlaces. Esto es como la Web of Science en el mundo de las citas. Pero esta base de datos lo que hace es indizar URLs. Y para cada URL indizada calcula una amplia variedad de métricas, ¿de acuerdo? De métricas web. Y dentro de Majestic decidí analizar estos 4 indicadores que tienen en la pantalla. 2 indicadores no ponderados, no normalizados, que era el número de enlaces externos que cada revista recibía y el número de sitios web desde donde al menos hay un enlace a la revista. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener un sitio web que enlace a la revista, ¿de acuerdo? Y desde ese sitio web generar cientos de enlaces. Son parámetros distintos. Este es mucho más elevado. Número total de enlaces y número total de sitios donde al menos hay un enlace a la revista. Y luego, 2 indicadores que están ponderados, de 0 a 100. 100 es lo máximo y 0 es lo mínimo. En este caso, número de enlaces, pero no totales, sino enlaces que vienen de sitios que ya tienen una cierta reputación y un cierto impacto en la web. Es como si en analogía con la bibliometría dijéramos citas que vienen de revistas fuente, ¿de acuerdo? Ya de revistas que han pasado un cierto control de calidad. Esto es exactamente lo mismo, pero en el mundo de la web. Enlaces que vienen de un conjunto preseleccionado de sitios web que son de calidad. Y esto está normalizado de 0 a 100, es decir, el que más recibe del mundo tiene un valor de 100 y de forma correspondiente se va calculando para el resto de enlaces. Y finalmente, el parámetro más importante, que es el trust flow. Trust flow significa no solo la cantidad de enlaces, sino que un usuario haya hecho clic en ese enlace y haya accedido y visitado la página web de la revista. Es un factor importante, ¿de acuerdo? También de 0 a 100. Y calculé esos parámetros para las 300 revistas colombianas y ver qué estaba sucediendo. Si tenían impacto, si no tenían impacto y qué estaba sucediendo ahí. Por hacer una mirada un poco distinta a los análisis de revistas que generalmente realizamos. Bien, vamos a los resultados que obtuve. Pero primero, protocolo HTTPS. ¿Alguien sabe más o menos qué es HTTPS o qué significa? Saben que los protocolos de seguridad de acceso a los sitios web se están cambiando. Google exige que ya el URL tenga un HTTPS para posicionarlo de forma correcta en los buscadores. Si no se tiene, el posicionamiento de esa revista baja muchísimo cuando uno busca en Google la revista. Fíjense que yo me estoy poniendo en la piel de cualquier persona que entra en Google o en cualquier otra base y hace una búsqueda sin saber que se va a encontrar una revista, porque esa es la búsqueda real. La búsqueda real no es que yo voy a Scopus o voy a la Web of Science. La población, el mundo de científicos está yendo a Google a hacer esas búsquedas. Para bien o para mal, podemos discutir eso largo y tendido, pero la gente está yendo a Google. Y eso significa que pueden encontrar cualquier cosa, buena o mala, pero si nuestra revista no está en los primeros resultados, vamos a ser invisibles
para la mayoría de personas que están buscando. Y ese es el motivo un poco del estudio. Lo primero, el 38% de esa muestra de 300 revistas no tenían todavía ese protocolo HTTPS instalado, ¿de acuerdo? Y eso es importante. La mayoría sí lo tenían, pero sí una presencia importante de revistas que todavía no han hecho ese cambio que comporta un trabajo técnico en la página web de la revista. Bien, y comencé a hacer análisis de esas 300 revistas, a medir esos 4 parámetros para ver qué estaba sucediendo. Bien, número de enlaces externos. Ya os adelanto que las revistas tienen muchos más enlaces de los que aparecen aquí. Y veremos por qué no están apareciendo. Y eso es uno de los principales problemas que me he encontrado en el estudio. Vemos que tenemos 3 revistas de las que analicé y compartiré todos los datos para que los tengan, para que sepan cuáles eran, que superen claramente los 10.000 enlaces externos recibidos. Además, enlaces frescos, significa enlaces que están activos. Esto no es como el mundo de la bibliometría, que uno pone una cita y la cita es para siempre, es acumulativo. En el mundo de la web, yo genero un hiperenlace, pero ese hiperenlace puede morir porque la web fuente desaparece. Entonces, ese enlace que se estaba generando ha dejado de estar. Entonces, estamos midiendo enlaces activos en los últimos 3 meses. Solamente 3 revistas están apareciendo con números claramente superiores y ya pueden ver como las 2 primeras, esto es un dominio web y esto es un subdominio web, ¿de acuerdo? Y esto es un subdirectorio, para que vean un poco la sintaxis de las URLs. Técnicamente funcionan todas, no estamos hablando de una cuestión técnica, pero ya os puedo adelantar que dominios y subdominios son las sintaxis que mayor atracción de enlaces generan y por lo tanto mayor posicionamiento van a tener y mayor visibilidad y reputación al fin y al cabo. Eso no significa que si yo tengo un subdirectorio lo estoy haciendo mal, no, pero ganaría mucho más en otros contextos. Bien, estos datos me dicen que en valor promedio, ¿de acuerdo? 492 enlaces para las 300 revistas. Es un valor promedio optimizable. Debería ser un poquito mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que tenemos una larga cola de muchas revistas que reciben poquitos enlaces. Y tenemos unas poquitas que reciben muchísimos enlaces, una distribución desigual. Y deberíamos intentar que esto fuese un crecimiento muchísimo más en picado y más grande, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué está pasando esto. Nos vamos al segundo nivel. Ya no estamos tratando enlaces externos totales, sino sitios desde donde al menos hay un enlace a mi revista. Vemos que algunas revistas concuerdan, ¿verdad? Aparecen en ambos listados. Los números son mucho más bajos porque es normal, estamos contando sitios, no estamos contando enlaces. Livestock Research for Rural Development es la única que supera los 1000 sitios. Ahora, no sabemos la calidad de esos enlaces. Sabemos que hay 1000 sitios que enlazan, ¿de acuerdo? Estos análisis se suelen hacer precisamente para detectar en otros entornos, no en entornos académicos, si hay fraude, si hay compra de enlaces, si hay spam. Si de repente, de un día a otro, tengo 5000 enlaces nuevos y ¿qué ha pasado ahí? ¿De acuerdo? Entonces, estas cosas se pueden detectar de esta forma. Bien, y tenemos una distribución mucho más escalonada y muy pronunciada hacia el final. Tenemos unos poquitos sitios, unas poquitas revistas que reciben enlaces de muchos sitios, pero una larga cola de revistas que apenas reciben enlaces. Y ese es un aspecto que para la reputación de las revistas es importante analizar. Bien, y ahora pasamos rápidamente a los 2 indicadores normalizados, esos que van de 0 a 100, ¿de acuerdo? 100 es el máximo en todo el mundo, quiero decir, muy poquitos sitios del mundo reciben un valor de 100. Un valor de 50, 40, 50 empieza a estar bastante bien. Y vemos que en el Citation Flow, esa métrica que mide sobre todo la cantidad de enlaces, tenemos estos valores con un promedio de 16, 17, redondeando, para el conjunto de revistas colombianas. Y ya vemos que empiezan a aparecer otras revistas, ¿de acuerdo? Distintas que no aparecían en los rankings anteriores.
Vemos que según la métrica que medimos, hay revistas que están posicionándose mejor. Y que es lógico, yo puedo recibir muchísimos enlaces en cantidad, pero cuando yo estoy midiendo otras cosas distintas, pues salen otras revistas, porque reciben enlaces de mayor calidad, aunque no sean tantas. Bien, y esta de acá, paso rápidamente la distribución, la tienen acá, y este es el factor más importante de todos. Tener un valor a partir de 45 o 50 en este indicador denota que la página web de la revista, en este caso, es influyente en la web. ¿De acuerdo? Es decir, que ha conseguido captar interés y enlaces de calidad de otros sitios web, que pueden ser otras revistas, que pueden ser bases de datos, que puede ser cualquier cosa que estén mencionando artículos publicados en la revista o la página principal. Y vemos como ya aparecen otras revistas distintas. Las dos revistas más importantes, según su página web, son estas dos, midiendo de esta forma. Entramado y la revista de Economía Institucional. Bueno. Os he comentado que esto está infrarrepresentado. Es decir, las revistas realmente están obteniendo muchísimos más enlaces. Y ahora os preguntaréis, bueno, ¿y por qué estas métricas no lo están reflejando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no salen como deberían estar? Bien, entonces mi paso fue analizar la sintaxis de la URL. ¿Qué estaba pasando con esas URLs para que yo no pudiera detectar los enlaces que las revistas colombianas tienen? Y esto es una tipificación del tipo de URL por cada revista de las 300 revistas colombianas que analicé. El 89% son subdirectorios. Es decir, revista.com / lo que sea. ¿Saben ustedes decirme por qué? ¿Tienen alguna idea de por qué eso ha podido ser así? ¿Por qué son subdirectorios? Por OJS, claramente. Porque por defecto, OJS genera esos subdirectorios. Pero lo podemos modificar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Ese no es el único problema. Bueno, problema, no es ningún problema, pero es circunstancia. Me he encontrado con muchos enlaces rotos. Enlaces desde sitios de referencia. Pues, por ejemplo, estoy en Escielo tengo un enlace a la página web de la revista, Journal Site, clico y me voy a un lugar donde no está la revista. Entonces, son cosas que se tienen que cuidar. Sobre todo porque cantidad de gente que va a clicar aquí para ir a la página de la revista es mucha gente. Escielo está generando tráfico de usuarios hacia mi página web. Y si yo no cuido, pues estoy perdiéndolo. Esto seguramente es porque la URL de la revista cambió. Y al cambiarse, no fueron aquí a modificar y actualizar el enlace. Pasa desde Escielo, también desde España en Dialnet. También tenemos, no se ve aquí porque es pequeñito, pero es similar, un enlace a la página web de la revista y voy y la revista no está. Son pequeñas cosas que hacen que las revistas estén perdiendo usuarios, visitas, enlaces y visibilidad. Por eso no tenemos esos datos. O en la propia revista, que en la propia revista me digan, hemos cambiado, estamos aquí, clico, pero no estamos aquí. Entonces, esos pequeños detallitos que parecen tontos, pero afectan a la larga, afectan a las revistas. Y esa labor del webmaster o de la webmaster es fundamental para aumentar la calidad de la revista. Bien, había un tema ya más difícil, que es la estructura de ese URL. Mi objetivo es que entiendan que el URL de una revista no es algo que se decide en un segundo. Es como muchos autores les pasa con el abstract de su paper. Llevan 3 meses con su paper, lo terminan y lo que quieren es enviarlo a la revista. Y el abstract lo hacen en 30 segundos. Y el abstract es lo más importante prácticamente, porque si el abstract no me gusta, no leo el paper. Pues algo parecido. El URL tiene que estar muy pensado. Este es, sin más, un ejemplo sin más, el URL típico de una instalación de OJS, ¿de acuerdo? En el que la instalación es para un servicio editorial, no para una única revista, sino para un conjunto de revistas. Y se ha creado un subdominio que se llama revistas dentro de la universidad. Esto lo genera automáticamente OJS y a partir de aquí
tenemos en subdirectorios todas las revistas, ¿verdad?, que están bajo esa editorial en esa revista. Bien, eso es, digamos, lo normal en una instalación en una universidad o en una editorial grande. Pero detecté ejemplos de otras universidades en las que se están generando capas en el URL que son innecesarias. Por ejemplo, aquí tenemos en otra universidad, en lugar de revistas se ha llamado editorial, ¿ok? Pero fíjense como en lugar de aparecer ya el index PHP aquí, OJS Eucatólica / revistas Eucatólica. Y ya tenemos aquí el index. Estos dos niveles no son necesarios, por ejemplo. A la hora de enlazar, por ejemplo, y a la hora de hacer mucha analítica, cuando el URL es más largo, es más difícil que nos vayan a generar enlaces. Parece una tontería, pero la ley del mínimo esfuerzo es la que funciona aquí. Entonces, todo lo que podamos acortar el URL nos va a favorecer. URLs cortas, sencillas y con contenido semántico. Aquí son casos parecidos. OJS, esta capa de aquí, este directorio, no es necesario. Aquí tampoco, no es necesario. Y el 8080 tampoco, que es el puerto de entrada. No es necesario. El usuario no tiene que verlo. Y fíjense aquí otros ejemplos, que también son instalaciones en OJS, pero que han trabajado de una forma diferente. Aquí lo que han hecho es crear un subdominio que ya es la revista. Esto ya es la revista, persona y bioética, dentro de la universidad. Y esto que está en azul ya se añade automáticamente cuando accedo, pero ya está después. Es decir, si yo analizo este bloque de aquí en negro, yo ya tengo el URL de toda la revista. Yo ya puedo conocer todos los enlaces que esta URL está recibiendo. Ya me da igual el resto, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí, he perdido la referencia del servicio editorial, como lo hayamos querido llamar, y ya he ido a la revista directamente. Esto es, bueno, habrá personas que dirán que tienen una visión diferente, pero en mi visión la revista tiene que tener identidad, ¿de acuerdo? Y tiene mucha más identidad y mucha más presencia cuando el nombre de la revista está en el URL bien en grande y a la izquierda y no escondido después de un URL muy largo y al final en la última capa aparece el nombre de la revista. Aquí la revista aparece con mucha mayor presencia. Bien, ¿qué ocurre además con las palabras que utilizamos en esos URLs? En el ejemplo de arriba, revista o investigación, ni siquiera es el nombre de la revista. Han puesto una palabra que así puede hacer referencia, pero no distingo semánticamente qué revista es esa. Si yo no lo distingo, tampoco lo distingue el usuario, ni tampoco lo distingue Google, ni ningún otro motor de búsqueda. Esa revista va a estar mal posicionada. El URL de aquí y el URL de aquí van a estar mal posicionados. Con los acrónimos pasa algo parecido. ¿Cuántas revistas en el mundo pueden tener un acrónimo llamado RCE? Pues un montón. Aquí hay que poner el nombre de la revista. El URL, el nombre de la revista tiene que estar en el URL. Bien, hay veces en los que incluso ni siquiera aparece el nombre de la revista, sino el de la institución. La revista es Sociología en sus escenarios y no aparece en ningún momento en el URL el nombre de la revista. Eso perjudica a la visibilidad de la revista completamente. Y son cambios fáciles de hacer, que no es nada difícil. Pero simplemente para que vean de forma ilustrada lo que les propongo. ¿Qué ocurre? Tenemos que tener una entrada, esto es como un embudo, una entrada clara de nuestra revista y a partir de aquí ya podemos generar todos los subdirectorios que nosotros queramos. Pero yo midiendo aquí ya voy a medir todos los enlaces y toda la actividad que hay en la revista, en la página web de la revista. Bien. Más problemas. Vamos a centrarnos en el del medio, en el ejemplo B. Unidad documental rota. Es decir, la página web no tiene un único lugar. Vemos revistas, bla, 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 estupendo. / journal / RES. Entiendo, RES es la revista. Y sin embargo, navegando por la página de la revista, encuentro otro URL, edu.co / y ya no tengo journal, tengo toc y luego res. Ya he roto la unidad documental. Y además, si sigo navegando, tengo edu.co
/doy, /apps y el doy. Para medir la cantidad de enlaces que recibe esa página web, yo necesito medir en todos los URLs distintos y sumar. No puedo tomar el URL de la revista único, porque en esta parte negra de aquí no está el nombre de la revista, está el nombre de la editorial. No tengo un URL único que identifique unívocamente a la revista. Me perjudica como analista medirlo. Técnicamente funciona, ¿de acuerdo? Pero me imposibilita medir. Tenemos otros ejemplos. En este, por ejemplo, el problema es que tengo números. 1, 2, 6, 2, 6, 5. Eso no significa nada. Aquí tenemos que poner el título del paper. Esas URLs tienen que tener el título del paper, para que cuando alguien busque por esas palabras, ese paper aparezca en el top 10 y sea recuperable. Se clique, se lea y por lo tanto tengamos posibilidades de ser citado. Si no llegan al paper, no nos van a citar porque no nos van a leer. De acuerdo. Encontré igualmente, no sé si voy bien o mal de tiempo, bueno, me indican, redirecciones. Es decir, páginas web que han cambiado el URL. Tenían uno y lo han modificado y han hecho otro. Hay veces que están redireccionados. Llego al primero y automáticamente me voy al segundo. Hay veces que no. Que yo llego al primero y no funciona o está anticuado y hay un nuevo URL en otro lugar del mundo que funciona. Yo porque me he dedicado a buscarlos, pero hay muchas personas que no lo hacen. Entonces, vemos que ha habido una política, ¿no? Veo muchas revistas que tenían una forma, un formato y han cambiado al instalarse el OJS a otros URLs. Vale. En esas redirecciones a veces hay errores. Es decir, que la redirección me lleva a un sitio donde no está la revista y la revista está aquí. Pero la redirección del URL antiguo me lleva a un sitio que no funciona. Otro caso, ¿de acuerdo? La revista originalmente estaba aquí, el sistema me redirecciona aquí y aquí no está la revista está aquí. Entonces es un problema de posicionamiento. Bien, bueno, esto no puedo pasar, son redirecciones. Más ejemplos de carpetas que puedo evitar, ¿de acuerdo? Porque ese /LOI ROL no está funcionando, no hace nada y sin embargo lo tengo antes del nombre de la revista. Vale, y ya terminando la parte del análisis. Esto es Google Scholar Metrics, el lugar donde recoge aquellas revistas que tienen un cierto impacto en la web. Aquí la página web es importante, si no está en la página web no va a estar. Una revista cualquiera, voy a la última edición de Google Scholar Metrics y veo los artículos que entran por índice H en el listado. Y me propongo a clicar en el título de cada uno de ellos. Clico en el primero, no hay resultados. Clico en el segundo, cuidado, me advierte porque no tiene clara la seguridad de esa página, cuando es una página de una revista. Tercer resultado, no hay datos. Cuarto resultado, no hay datos. Y al final en este, clico y sí voy a la revista. Esto es algo que los webmasters, editores, editoras, tienen que trabajar. Ver cómo se están viendo en distintas fuentes y en distintas plataformas. ¿Cómo está mi revista en Google? ¿Qué ocurre cuando yo voy a Google y clico aquí? ¿Sale mi página de web o no sale mi página web? Y tratar de arreglarlo. Bien, resumiendo. He detectado, después de este análisis de cerca de 300 revistas colombianas, que hay un porcentaje alto de URLs que desde un punto de vista del posicionamiento de la web no son correctas. Bueno, no son correctas, no. Funcionan, pero pueden ser mejorables, ¿de acuerdo? Para mejorar ese posicionamiento y esa visibilidad. He detectado muchos enlaces rotos a esas revistas, muchas redirecciones que no están bien hechas, no te llevan a donde realmente está la revista, un porcentaje elevado de URLs que no tienen todavía ese HTTPS, es decir, hay espacio para que esas páginas web de las revistas mejoren, ¿de acuerdo? Hay mucho trabajo, pero creo que es muy beneficioso para ustedes si son capaces de llevarlo a cabo y son tareas que no son difíciles, solamente implica sentarnos, trabajar, ver cómo es posible diseñar. Entonces,
estos factores son los que están generando que yo no obtenga todos los enlaces que debería obtener, ¿de acuerdo? Otro problema con OJS, y casi estoy terminando. OJS es muy fácil, perdónenme, es sencillo de instalar. 2 clics, estoy exagerando, es fácil, es parametrizable. Pero ¿qué ocurre? Que todas las revistas tienen OJS muy parecidos. Hay clones de revistas igual que hay clones de repositorios en DSpace. Estos 2 programas, OJS y DSpace, han democratizado la comunicación científica en el mundo. O sea, lo que han permitido estos 2 programas es increíble. Han permitido que muchas personas en recursos, en conocimientos, tengan un espacio. Ahora bien, tenemos que dar un paso más y decir, no solamente vale instalar OJS, sino una vez lo instalo tengo que trabajarlo y tengo que distinguirlo de otras revistas. He encontrado revistas que tienen la misma plantilla, las mismas secciones, el mismo menú, el mismo correo para los revisores, porque todo está por defecto. Hay que distinguirse y tener una identidad. Las revistas necesitan identidad. Y, bueno, ya terminando, trabajar el URL, dedicarle un tiempo a diseñarlo y que sea lo mejor posible y comenzar a aplicar técnicas de optimización, técnicas externas, la cantidad de enlaces y de visitas que recibo del exterior, incluidas las redes sociales, es decir, las redes sociales tienen que acceder a nuestros papers, y un trabajo dentro de nuestras páginas, corregir enlaces rotos, mejorar la navegabilidad, los menús y la experiencia de usuario web, ¿de acuerdo? Que se le llama. Y bueno, todo eso supone trabajar, generar estándares, por supuesto, entendiendo que son revistas académicas y tener claro esto a nivel general, diseñar políticas de contenidos académicos en la web, estandarizables, exportables y que puedan a nivel nacional poder implementar. Yo creo que es un punto ahora mismo en Colombia de desarrollo muy potente de muchísimas revistas. He ido por muchos países y he dado charlas similares en muchos países y el nivel, no lo digo por estar aquí, de corazón, el nivel que hay acá es muy grande y las revistas cada vez están mucho más profesionalizadas que hace unos años atrás, cuando vine las primeras veces. Se ha mejorado muchísimo, muchísimo. Ahora falta ponernos todos de acuerdo y generar políticas de generación de contenidos y finalmente pensar que la revista científica es muchas cosas, pero no tenemos que olvidar que es una página web. Y si incumplimos los estándares de una página web, como es la usabilidad, nuestra página web va a desaparecer de los buscadores y no nos van a encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, espero no haberme alargado mucho y aburrido mucho. Espero que haya sido contenidos interesantes y muchísimas gracias de verdad por... No sé si habrá alguna pregunta. Agradecemos al doctor por su conferencia e iniciamos la sesión de preguntas. Enrique, muchas gracias por la presentación. Es una pregunta, ¿de qué manera, porque se me ocurre algo, de qué manera el DOI podría solucionar algunos problemas de este tipo? ¿O no podría reemplazar esas URLs? Es decir, muchas veces quienes instalan estos OJS son encargados de las bibliotecas y tal vez hay políticas dentro de las instituciones que a veces obligan a estas personas a instalarlo de cierta forma, sí, manteniendo unos nombres y de ahí de que la URL se vaya extendiendo, ¿sí? Porque hay que ponerle el nombre del programa, de la facultad, es decir, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la revista finalmente, pero por razones institucionales de mantener ciertos sellos se dejan allí. Pero no sé, se me ocurre, tal vez el DOI, va a ser algo, sí. El DOI pueda solucionar un poco esto en cuanto al posicionamiento de las revistas, es decir, que
que se puedan hacer análisis más. Sí, el DOI nació con esa finalidad, ser un identificador único. El problema es que tenemos muchísimos identificadores únicos porque los repositorios también tienen su handle. Entonces ese preprint de ese mismo paper va a estar en un repositorio con un handle, en un código diferente, va a estar el DOI de la revista y van a haber muchos otros códigos. Sí creo que el DOI sirve para unificar. Lo que ocurre es que, más allá del DOI, tenemos que pensar, y eso implica un desarrollo informático, que una cosa es el URL interno, los códigos que internamente la página web necesita, y otra cosa lo que el usuario ve. El usuario no necesita ver unos ceros y códigos extraños, necesita ver cosas que le digan algo. Entonces lo que se aconseja es que se pueden generar alias. En ese alias uno pone información semántica, pone las palabras significativas del título. Luego ya automáticamente por dentro hará lo que tenga que hacer. Y si uno pone el DOI, le llevará directamente al paper. Pero aquí no estamos hablando de poner el DOI y que me lleva al paper, sino que yo estoy navegando por la web y hago una búsqueda temática. Y si yo estoy trabajando en análisis de enlaces y yo pongo análisis enlaces en un buscador, yo quiero que detecte ese paper que habla de eso, porque esas palabras están en el título, están en el abstract, también están en el URL. Entonces favorece que quede mucho más arriba. Los usuarios no pasan de la tercera página de resultados de ningún buscador. Si no estamos ahí, no nos visitan, a no ser que lo hagan por otros motivos. Entonces, alias de URLs es la opción, para lo que me comentas. Bueno, implica un desarrollo informático. Muchas gracias por la presentación, excelente. Ahora con las URL, ¿cuál es la recomendación a utilizar? Por ejemplo, www o el nombre de la revista .edu.co o ir directamente a las carpetas de OJS. O sea, ¿cuál sería la mejor URL para posicionar la red? No es que exista la mejor URL, depende de cada circunstancia y entiendo que hay universidades y sitios que imponen ciertas normas y tal. La regla básica es URLs muy cortas, fundamentalmente con subdominios, que el subdominio tenga el nombre de la revista y que a partir de ahí cuelguen todas las páginas de la página web de la revista y que no tengamos duplicidades. Solamente con eso hemos ganado muchísimo, pero eso implica una estrategia previa al desarrollo del sitio web. El problema es que los sitios web se generan sin pensarse muchas veces. Y uno tiene que estar con un papel, con lápiz y papel, diciendo qué voy a tener, qué páginas voy a tener, cómo se va a llamar cada una de ellas, qué URL va a tener cada una de ellas. Y eso es un proceso previo a poner el primer código de HTML. Y eso es un poco la parte final que quiero indicar, de sentarnos y ver qué tenemos que hacer mejor. Pero las reglas son esas. Fundamentalmente subdominios, si no se puede un dominio, URLs muy cortas, evitar acrónimos, evitar símbolos extraños y conservar la unidad documental de la revista. Solo con eso yo creo que se gana muchísimo. Sí, doctor, buenas tardes. La consulta es si las citas de los artículos tienen alguna relación con estas URLs, si de pronto cuando se suben los artículos en HTML o cuando se suben en la web de la revista, si hay algún enlace roto o algo, puede ser ese el causante de que no se tome esa cita o que Google Scholar no tome esa cita. En el caso de Google Scholar Metrics, del ejemplo. Sí, señor. Vale, no, hay más factores. Este caso de acá,
Bien, aquí hay que entender cómo funciona Google Scholar, que es otro punto que no he tratado en la charla. Google Scholar tiene unos criterios de indización y entre esos criterios hay uno que es cómo decide cuál es la fuente primaria de un documento. Un documento puede tener muchísimas versiones, la versión de la revista, la versión del repositorio, versiones de múltiples de autores, etc. Y Google tiene un protocolo para establecer cuál es la fuente primaria. Y sobre todo, ya os adelanto que Google miente en la información que proporciona. Él dice que el primero que encuentra es el primero que aparece y que luego es la revista, pero es mentira. El primero que llega suele permanecer, ¿de acuerdo? Eso para ser fuente primaria. En estos casos, muy probablemente estos artículos están apareciendo porque han sido citados en otros sitios. Entonces son referencias citadas. No sé si me explico con el concepto de referencia citada. Es decir, otro artículo que sí está en Google Scholar ha citado a ese artículo. Entonces lo ha leído de la bibliografía, pero no ha ido a la página web. Por eso no aparece. Ahí lo único que podemos hacer es mejorar la presencia de la página web de la revista. Sí que tenemos que evitar el segundo ejemplo, que sí que va a un sitio que parece ser, bueno, es un repositorio, no se ve, pero cuando tengan la presentación lo verán. Ahora que estoy aquí cerquita lo estoy viendo. Es un repositorio. Y ese repositorio está diciendo Google, el navegador, que puede ser peligroso, cuando es un repositorio institucional. Entonces, en este caso, el repositorio ya debería cuidarse, pero pasa para muchas revistas. Lo único que podemos hacer es subir los documentos con el mejor HTML que podamos y un PDF a la web y que Google nos indice correctamente y hacer catas periódicas, hacer muestras de papers y ver si están indizados en Google Scholar y si están bien indizados. Esa es la única forma para aparecer aquí bien. No sé si he contestado bien a la pregunta.